Bienvenido a Clima Electoral. Hoy nos acompaña el doctor Mario David García, candidato presidencial del Partido Patriota. García ha sido polémico antes y durante su actual participación política. Su postulación se dio luego de luchas internas en el Partido Naranja que obligaron a Alejandro Sinibaldi a declinar en su carrera política. Muy buenas noches, doctor. Qué gusto tenerlo con nosotros en Clima Electoral. Mi verdadero privilegio. ¿Se imaginó a estas alturas de la contienda electoral representar a un partido político lleno de problemas, ataques por parte de la población, y aún así usted estarle pidiendo el voto al guatemalteco para el Partido Patriota? Sí, no me imaginé, y yo partiría en dos la pregunta o la interrogante. Primero, no me imaginé terminar este año como candidato presidencial, pero usted tiene razón, no era inimaginable. Sin embargo, para un guatemalteco con características de coraje y de defensa del pueblo y de la patria, era una oportunidad inestimable cuando me llaman del Partido Patriota y me proponen la candidatura, porque creo que el guatemalteco tiene que participar, y lo creo a pesar de que nunca he ejercido la función pública. Y entonces, cuando me proponen la candidatura presidencial del Partido Patriota, que ha sido tremendamente atacado y probablemente lo ha sido porque es la más grande estructura partidaria del país, entonces no titubeé y acepté. Me parece que hay ciertas injusticias de irreflexión. Por ejemplo, cualquier partido político puede ser atacado en Guatemala porque todos tienen colas más grandes, unas, otras menos. Hay partidos políticos que incluso sus militantes han tenido responsabilidad en crímenes violentos y oprobiosos que han quedado incluso en la impunidad. Usted es un viejo zorro en la comunicación. Más viejo que zorro. En la comunicación. Ha dado una imagen a través de los medios de comunicación, tal vez errónea, porque yo he estado platicando con usted y me parece pues un hombre padre de familia. ¿Qué opinión le merece a usted la mujer guatemalteca? ¿Cómo piensa usted meterla a trabajar dentro del partido? ¿Lo haría, no lo haría? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo están manejando? El Partido Patriota tiene una vocación de respeto y promoción de la mujer. Aquí en este tema, y se lo agradezco de corazón que me formule esta pregunta, porque se ha querido dar una imagen como que soy enemigo de las mujeres, y eso es la peor patraña perversa que podría formularse en torno a mí. Tengo dos hijas que quiero entrañablemente, que son mi orgullo, por ejemplo, y el recuerdo de mi propia esposa, que tuve la fatalidad, la tragedia de perder hace 12 años por un tumor cerebral. Pero la mujer es importantísima. El deber de cualquier varón es la responsabilidad frente a la mujer. Cuando, por ejemplo, se habla de que si debe trabajar o no debe trabajar, se confunden los términos, porque el que debe ser más responsable es el varón. Son roles milenarios. El hombre era el que salía a cazar dinosaurios en tiempo de las cavernas, para llevar el sustento a la mujer y a las crías. El problema es que se ha ido generando un machismo cuya responsabilidad los psicólogos identifican con la mamá, que los va haciendo irresponsables de manera creciente. Nosotros necesitamos rescatar el valor social de la responsabilidad del padre para proveer de los satisfactores que tenga la familia. Se dice, es que no alcanza. Bueno, no alcanza para un nivel de vida más alto, pero tendría el varón que proveer de los satisfactores de la familia para que precisamente la mamá pueda ser mamá. No hay mujer, o es en todo caso meramente marginal, el porcentaje de mamás que no quieran ser justamente madres. Nos vamos a la primera pausa en Clima Electoral. A nuestro regreso tendremos nuestro segmento En Caliente, y también el doctor nos responderá cómo piensa él involucrar a la mujer dentro del Partido Patriota.
Algunos partidos y candidatos que se están cayendo en las encuestas por sospechas de corrupción hoy andan de fiesta y dicen que la ley me impide ser candidata a la presidencia. Por favor, señores, la Constitución me da el derecho, no hay discusión. Seré candidata, punto. ¿O qué? ¿Se sienten nerviositos de que si soy presidente les encontraré algo indebido? Los comprendo. El miedo corre en el ambiente. Soy Suri Ríos y seré una presidente con ciudadanos en el poder. Ve un paso adelante con Grupo Cofisa y asegura lo que más amas. Tenemos un seguro para cada necesidad. Seguro médico, seguro de vida, seguro para tu vehículo, para tu empresa o para tu casa. Ya lo sabes, asesórate en Grupo Cofisa llamando las 24 horas del día a los teléfonos 2387-9999, 5550-7507, 5205-0109 o puedes visitarnos en la 16 calle 2-99 de la zona 10. Ve un paso adelante con Grupo Cofisa. ¿Queremos transformar el país? Tenemos que apostar a una reforma educativa que principia por resolviendo el dónde reciben las clases nuestros hijos, que no son los lugares más adecuados definitivamente para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos que resolver el qué, porque tenemos que cambiar el currículum nacional base de manera que responda a las necesidades que como niñez y como país requerimos. Tenemos que resolver el tema del cómo se lo estamos enseñando a nuestros hijos, cambiando el método inductivo, el de la memoria, hacia el método deductivo, que es la aplicación de la lógica y el razonamiento. Tenemos que hacer el esfuerzo gigantesco de modificar ese proceso de enseñanza y aprendizaje, capacitando a los maestros para que puedan ellos ser quienes inicien esa transformación de nuestra niñez. Atrevámonos a cambiar la historia. Este 6 de septiembre, usted tiene la palabra. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Con fuerza, Yamatei presidente. Los buenos somos más. Si necesita transporte rápido y seguro, solo hay una forma. Aeroservicios, la flota de helicópteros más modernos y confortables para altos ejecutivos y personal clave de su empresa. Certificados por Aeronáutica Civil con todos los estándares de seguridad y estricta inspección semanal. Aeroservicios, vuela rápido y seguro. El 60% de los guatemaltecos son jóvenes, la fuerza productiva. Y para darle trabajo a los jóvenes, ¿qué hará? Impulsar el programa Emprendimiento Juvenil a través de créditos y ampliar la capacitación laboral en todo el país. ¿Y para los que no tenemos experiencia? Incentivaremos a las empresas para que contraten jóvenes a través del programa Mi Primer Empleo. Porque un país con educación y trabajo es un país que progresa. Cuenta conmigo. Sandra, presidenta. En caliente, el registro de ciudadanos le dio un revés a Alfonso Portillo al denegarle la inscripción como candidato a diputado del listado nacional por el partido Todos, al considerar los aspectos de ética y honorabilidad. De esta limpieza electoral, otras 34 candidaturas fueron revocadas. El Tribunal Supremo Electoral dio su última palabra sobre la inscripción de Suri Ríos como presidenciable, a quien le negó por tercera vez inscribirla. Ahora será la Corte Suprema de Justicia que deberá emitir una resolución. La activista Helen Mack cree que el Tribunal Supremo Electoral y el Registro de Ciudadanos está haciendo eco del clamor popular a no inscribir a los aspirantes a cargos públicos que poseen una cuestionada honestidad. Gracias por su sintonía, Clima Electoral. Esta noche estamos conversando con el doctor Mario David García, candidato a la presidencia de Guatemala por el Partido Patriota. En nuestro segmento anterior, doctor, usted nos decía que la mujer es parte fundamental también de su vida, pero también es parte fundamental para que Guatemala salga adelante. ¿Cómo piensa usted involucrar a la mujer dentro del Partido Patriota para que en las próximas elecciones pues tengamos participación de diputadas, alcaldesas dentro de su partido? Pues ya están involucradas. Nuestra candidata a la alcaldía capitalina, una candidata ganadora, es la doctora Anabela de León. Tenemos, por ejemplo, en Quetzaltenango,
quien encabeza la primera casilla de votación distrital para diputada es Delia Karina Rivera de Recinos, quien encabeza en Santa Rosa nuestra primera casilla de diputada distrital es otra mujer, la diputada Araceli de Recinos, quien encabeza en Zacatepeques la primera casilla distrital es también otra mujer, Regina Guzmán. Entonces la mujer juega un papel importante por ella misma. Entonces sí podemos trabajar y no podemos quedarnos en casa. No, el problema grande es que tendríamos que ser más serios los guatemaltecos porque tenemos muchos problemas. Y tenemos que ser más serios. Fíjese que estas épocas electorales son simpáticas. Se vuelve a hablar cada 4 años de las mismas cosas. Y en términos generales, en medios de comunicación se reflejan algunas, yo le diría, ausencia de creatividad en el conocimiento o conocimiento mínimamente profundo de la situación nacional. Se insiste, por ejemplo, en los programas de gobierno. Y Guatemala ha tenido un exceso de programas de gobierno que nadie ha aplicado porque esos programas de gobierno solo cumplen un factor y es la exigencia de propaganda en una campaña electoral, no es porque estén pensando en serio en desarrollar esos programas. Y el problema grande es la incompetencia. Los guatemaltecos tendríamos que entender que el político que tiene a veces, voracidad por el poder, incluso se hace dueño, construye su partido. Yo, por ejemplo, soy inquilino en el Partido Patriota. Yo no participé de la estructura del Partido Patriota. Pero la gran mayoría ¿Sigue fuerte esa estructura del Partido Patriota? Sigue fuertísimo. La estructura del Partido Patriota definitivamente la juzgo la más grande de Guatemala. Tienen una mística sus militantes que ha pasado, pues las tormentas que han pasado. Hay incluso eslogans que han sido hasta muy creativos y simpáticos. Decían, escuché por ejemplo en algún meeting en Santa Rosa, que el reclamo de que los patriotas nos decían que estábamos terminados y lo único que andábamos es de parranda, pero aquí estamos. Y es cierto, hoy más que nunca el Partido Patriota está muy fuerte, está muy decidido a pelear las elecciones y a conseguir victorias. ¿Cómo ha percibido usted al guatemalteco en los diferentes mítines en los que usted ha estado los fines de semana o cómo ha recorrido el país? ¿Cómo percibe usted al guatemalteco ante su candidatura? Fíjese que es muy interesante, porque he tenido un entusiasmo festivo de los participantes en los mitines que es verdaderamente remarcable. Parece que estuviéramos en otro país. El Partido Patriota tiene entre sus militantes a gente con vocación pacifista y eso es altamente estimable para un país que solo conflictos ha sido casi toda la vida. Una cuestión. La otra cuestión es que han sido masivas concentraciones. Yo hice énfasis en la necesidad y además tampoco se tiene el dinero para hacerlo y es un engañatontos porque los acarreos de personas para un mitin para mostrar una gran cantidad es autoengaño. Lo que hemos hecho es en un municipio solo reuniones del municipio y de las aldeas, comunidades o caseríos. En algunos casos como en Quiché, en Joyabaj por ejemplo, hemos hecho mitines en las aldeas cuando las aldeas son grandazas, como Temal, por ejemplo, que es una aldea muy grande, de incluso tal vez unos 12, 10 mil votantes, mucho más grande que algunos otros municipios del país. Han sido multitudinarios mitines, los medios de comunicación, no sé por qué razón. Por ejemplo, cuando reproducen, no todos por supuesto, pero podría hablar de 1 o 2 en particular, se abstienen de transmitir o de publicar fotografías de lo masivo de los mítines y se concentran en 1 a 2 caras, como que solo 2, 3, 4 gentes hubiesen estado. Pero han sido multitudinarios. Yo creo que ha sido bien aceptada mi candidatura, lo he percibido. Hay una situación que los guatemaltecos deberíamos de tener plena conciencia y es que hay muchísima miseria en el país que se ha ido extendiendo
De ahí que nosotros seamos en este momento un gran canasto de generación de necesidades y no de satisfactores a esas necesidades. De ahí que hay necesidad de una política demográfica, por ejemplo, que es algo que es, yo le diría, urgente, imperativo e ineludible. La otra cuestión que ha sido igualmente interesante es que en los mitines se ha reflejado una pasión por la patria, lo cual en el caso mío, que me he pasado con un discurso de defensa de Guatemala que ya lleva décadas, pues me hace sentir muy congratulado y muy cómodo en un partido que tiene la misma visión de defensa de la patria. Por supuesto, se pueden señalar una serie de vicios en el ejercicio de gobierno, pero también hay que decirlo, hay dos Guatemalas, una de la capital, donde la población es mejor informada y digamos más participativa, y en el interior del país, donde las personas son más, diría yo, ingenuas, más nobles, con más necesidades. En el interior del país el gobierno está muy bien visto, en términos, yo le diría, de un 80, 90, 95%. Cuando regresemos de la pausa, quiero que usted me responda cuál ha sido el problema más grande que ha tenido que afrontar siendo candidato del Partido Patriota. Así que regresamos. El 60% de los guatemaltecos son jóvenes, la fuerza productiva. Y para darle trabajo a los jóvenes, ¿qué hará? Impulsar el programa Emprendimiento Juvenil a través de créditos y ampliar la capacitación laboral en todo el país. ¿Y para los que no tenemos experiencia? Incentivaremos a las empresas para que contraten jóvenes a través del programa Mi Primer Empleo. Porque un país con educación y trabajo es un país que progresa. Cuenta conmigo. Sandra, presidenta. Ve un paso adelante con Grupo Cofisa y asegura lo que más amas. Tenemos un seguro para cada necesidad, seguro médico, seguro de vida, seguro para tu vehículo, tu empresa o tu casa. Ya lo sabes, asesórate en Grupo Cofisa. Puedes llamarnos las 24 horas del día a los teléfonos 2387-9999, 5550-7507, 5205-0109 o te esperamos en la 16 calle 2-99 de la zona 10. Ve un paso adelante con Grupo Cofisa. Algunos partidos y candidatos que se están cayendo en las encuestas por sospechas de corrupción hoy andan de fiesta y dicen que la ley me impide ser candidata a la presidencia. Por favor, señores, la Constitución me da el derecho, no hay discusión. Seré candidata. Punto. ¿O qué? ¿Se sienten nerviositos de que si soy presidente les encontraré algo indebido? Los comprendo. El miedo corre en el ambiente. Soy Suri Ríos y seré una presidente con ciudadanos en el poder. En frío, escasa voluntad política es la que se avisora en el Congreso, ya que solo 6 de los 158 diputados se anotaron en la lista colocada en la entrada del hemiciclo parlamentario, cuyo objetivo era mostrar la voluntad de aquellos que quieren aprobar las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. 9 partidos políticos solicitaron la inscripción de sus candidatos para la alcaldía de la ciudad de Guatemala. El primero en solicitar la inscripción fue el actual alcalde, Álvaro Arzú, quien aún no obtiene su credencial debido a que el Partido Patriota impugnó su candidatura, considerando que en el 2016 Arzú cumple 70 años y el Código Municipal permite la renuncia del jefe edil a esa edad. Hasta el momento, Anabela de León es la única que ha recibido credenciales. Marisol, lo que me pide realmente me hace pensar porque no he identificado un problema que sea el más grande. Hay muchos problemas, por ejemplo, tenemos escasez de recursos muy notables, la escasez. Tenemos también problemas en la estructura del partido en este sentido. Hay que conocer a cada participante, a cada protagonista.
Si uno está afuera, tiene una visión diferente a la que puede conocer si está dentro. Por ejemplo, hay muchos políticos, y esto incluso lo extendería para otros partidos, que vistos desde fuera son vistos con inquina, pero cuando usted se acerca y los ve son líderes interesantes. He conocido dentro del Partido Patriota líderes extraordinarios para un país que permanece en la contemplación. Los guatemaltecos, y yo he sido uno de ellos, no nos hemos querido involucrar en las actividades políticas y eso hace que gente peor que uno vaya y asuma posibilidades de protagonismo en la dirección de los asuntos colectivos. Aunque se dice que es bien difícil que el partido que está gobernando, pues continúe gobernando, que pueda ganar las siguientes elecciones, ¿qué haría usted por Guatemala, doctor? ¿Cómo trataría usted de cambiar en lo que estamos envueltos en tanta corrupción? Dice que los partidos son vehículos electorales, a quienes se eligen son a las personas. El guatemalteco, cuando esté en la urna, cuando tenga ese minuto de soberanía en su mano con un crayón para marcar, deberá pensar realmente por las opciones factibles. El otro día conversé con un alto académico de la Universidad de San Carlos, que el voto nulo jamás puede ser un voto vinculante porque es un nihilismo suicida. Se escogen entre opciones factibles. Si no me gustan, entonces mejor ni voy a votar. Pero no es una opción el rechazo porque eso es una negación absoluta que lleva a la muerte, a un suicidio colectivo. Lo que implicaría que hay que participar y hay que participar en el marco constitucional y legal. Nosotros creemos en el Partido Patriota hoy que hay grandes posibilidades de triunfo. En cuanto a los antejuicios del presidente, a mí me parece que hemos perdido toda seriedad. Yo soy profesor de doctorado y de maestrías en Derecho, y si don Amílcar Pop fuera mi alumno, estaría totalmente reprobado. No se puede, como no sea en el campo de la política y del escándalo y del linchamiento, formular una acusación tan insubstancial, tan ausente de pruebas. Esto lo que recuerda es a la antigua CICIG, donde Carlos Castresana salía a hacer acusaciones y nunca aportaba pruebas. Las pruebas que aportó para ese antejuicio son irrisorias y dice muy poco de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los 13, que hayan permitido el traslado al Congreso cuando es insubstancial la acusación. Imagínese usted que la parte probatoria, que es lo esencial de una sindicación, son recortes de prensa. Y es más, hasta uno repetido. Eso a mí me pareció realmente oprobioso y me preocupa porque lo que se pretende es un rompimiento constitucional. Faltan 175 días para que Otto Pérez entregue la presidencia a quien salga ganador de las elecciones. Faltan 58, 57, por ahí, días para las elecciones. Estamos ya inmersos en un evento electoral. Ya no es tiempo para revisar absolutamente ninguna ley. Esto es como el estudiante que un día antes quiere aprenderse un curso, no se puede. El derecho es orden. Nosotros, eso sí, en enero o febrero podemos empeñarnos en el trabajo de reestructurar, que es necesario, por supuesto, la ley electoral y de partidos políticos, los cambios a la Constitución, pero lo tenemos que hacer bien, por Dios, porque por eso es que Guatemala ha perdido tanto. Por esas improvisaciones, por ese tipo de dejar lo más importante a última hora y hacerlo después mal. Necesitamos aprender a hacer las cosas bien, necesitamos tomar en serio la formulación de nuestro destino. Necesitamos, por ejemplo, en campo de la corrupción combatirla, pero en nuestros propios ámbitos, porque tampoco es cierto que el gobierno concentre la totalidad de la corrupción.
Hoy hay corrupción por donde quiera y donde usted lo quiera ver, en los colegios profesionales, en los medios de comunicación, en todas partes. Y me tiene preocupado la CICIG y el Ministerio Público, que se están convirtiendo como en factores de decisión electoral. Porque, por ejemplo, ha habido un gran escándalo con la línea. Ese escándalo, para cuando dijeron, bueno, ¿quién es el corruptor? Y sacan a un pobre coreano. Eso me parece una falta de respeto a la propia inteligencia del guatemalteco. En el caso del Seguro Social, 3/4 de la misma historia. Aunque hubiesen querido cometer el delito del que se les acusa a los miembros de la Junta Directiva, no lo hubieran podido cometer por la separación de funciones, mucho menos que ese caso sirviera para un antejuicio para el presidente. Es ridículo. Estamos jugando al escándalo, pura sedición, que es exacerbación de pasiones. Y le cuento una cosa, estamos incurriendo en unas irresponsabilidades tremendas. No se ha cuantificado el daño de haber encarcelado irresponsablemente en cargos que son insubstanciales al presidente de la Junta Monetaria y el Banco Guatemala. Guatemala hoy va a estar en alto riesgo financiero por esa medida. A saber cuántos millones de dólares se perdieron de financiamientos legítimos y honrados, no como esos préstamos que generalmente aprueba el Congreso y que constituyen deuda pública. Doctor, entonces, ¿usted de llegar a la presidencia de Guatemala permitiría la continuidad o no de la CICIG? No, yo lo he explicado de esta manera. La CICIG es totalmente inconstitucional. No se puede injertar ningún órgano dentro de la estructura constitucional si no está prevista en la Constitución. Mucho menos por encima de la Constitución que sea inimputable. Esto no es una monarquía, somos una república. Lo que habría que hacer es revalidar la CICIG y ver, bueno, el pueblo la quiere, ok, hagámosla constitucional, pero que esté dentro de la estructura constitucional, porque hay una cosa que es importantísima. La Constitución es ley suprema para gobernantes y para gobernados, pero arriba de la Constitución solo Dios. No puede situarse la CICIG por encima. Y eso de la inimputabilidad de los funcionarios de CICIG me parece aberrante y es el único país en el mundo que tiene ese nivel de aberración. Muchas gracias. Ya para despedirnos, ¿qué mensaje le daría usted a la población guatemalteca para que se acerque este 6 de septiembre a las urnas y votar por el Partido Patriota? Yo creo, Marisol, que es muy importante que los guatemaltecos que entendemos que nuestro país está en una crisis, primero sepamos y estemos convencidos de que de la crisis solo podremos salir en la medida que hagamos las cosas bien hechas. Si no, podemos todavía agravar más la crisis. Y creo que en ese momento que estemos ante las papeletas electorales, Mario David García, que tiene toda su vida como una hoja de presentación, pues es una opción factible. Y yo invitaría a que votaran por el Partido Patriota, por el puño, porque no es el mismo Partido Patriota de hace 4 años. Hoy yo encabezo y soy la garantía de un destino diferente para Guatemala, con todo el esfuerzo que eso implica, porque tampoco es fácil ver la cantidad de problemas que tiene el país y que se diga que vamos a tener una varita mágica para hacer un país diferente al día siguiente. Pero en todo caso tendrían la certeza de austeridad, de honradez, de capacidad y sobre todo de coraje para hacer lo que haya que hacer por Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sin duda un candidato polémico en un partido político que parece navegar en una corta vida política de la que aún no sabemos qué futuro tendrá, si desaparecer o sobrevivir. Recuerde sintonizarnos el próximo miércoles a las 10:30 de la noche por Guatevisión y seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como @clima_electoral y en Facebook como Clima Electoral, donde esperamos sus opiniones. Que tenga una excelente noche y nos vemos la próxima semana.